La historia de hoy, pues es en familia, tengo que decirlo. Jessica García en la cámara y Jaime Méndez, hoy les presentamos la historia de Demetrio Anatolio Méndez Pérez, mi hermano mayor, casi mi papá. Este hombre tiene 89 años cumplidos, los acaba de cumplir apenas en el mes de noviembre de este año. Bueno, hoy es viernes 7 de enero de 2022 y tenemos aquí a mi hermano mayor, pues gracias a Dios, todavía lúcido, sano, a lo mejor algunas pues deficiencias propias de la edad, pero afortunadamente está con nosotros. Natalio o Anatolio. Anatolio. Aquí en San Agustín es conocido como Natalio, pero es Demetrio Anatolio. ¿Cómo fue tu infancia aquí en San Agustín? ¿Cómo recuerdas tu niñez? Yo me acuerdo desde cuando yo tenía más o menos 5 años, desde allí me acuerdo. Mi niñez fue muy bonita, en partes, y en partes, pues, trabajando. Pero mi niñez fue en una tranquilidad, porque pues mis padres me apreciaban, me querían, porque yo era muy cumplido, me trabajaba, me mandaban. Yo en mis tiempos, o en esos tiempos no había molinos aquí en San Agustín, yo me iba a Jojo, me mandaba mi mamá con mi tenate de Nistamal y me iba yo a Jojo al molino. Y de allí me iba yo a la escuela, a la Federal Tipo, porque aquí en San Agustín nomás había al estudio hasta 4º año. De allí me fui 2 años a la Federal Tipo, porque ni en la ciudad había escuelas buenas, nomás había pocas, porque así era en esos tiempos. Por eso eso recuerdo yo muy bien. Pero mi niñez, gracias a mis padres, me mandaron a la Escuela Federal Tipo, donde aprendí varios oficios. Aprendí la albañilería, un poquito de plomería, un poquito de electricidad, un poquito de peluquería, un poquito de alfarería y otros muchos más, porque era una escuela de oficios. Ahí no sé ahora cómo será allí, pero antes era una escuela de oficios. Muy bonita, muy bonita. Yo en mi escuela también estuve muy tranquilo, porque mis compañeros me respetaban. No sé si porque era yo un poquito más grande o de más edad, pero me respetaban. Yo fui jefe de mi grupo, ellos me respetaban. Cuando el maestro iba a una junta, él me dejaba en presencia de mis compañeros y les decía, tienen que obedecer a él, porque él se va a estar como el representante mío. Y él se iba a su junta. Eso me recuerda mucho a mí, me recuerda porque sí estuve muy bien con mis maestros. Y desgraciadamente, porque ya no pude seguir a estudiar más, porque entonces no había más escuelas. Después de la primaria tenía unos que ir a una escuela particular o el seminario. Ahí se aprendía en la secundaria y todo, porque no había más escuelas. Por eso es que yo ya no pude estudiar más, pero sí tenía yo deseos de ser una cosa más grande, algo grande para mí, pero no se pudo. ¿Qué te hubiera gustado hacer de profesión? Pues yo tenía deseos de ser abogado, porque tenía yo palabra. Mi maestro me decía, cuando me dejaba, yo les hablaba a mis alumnos. Tenía yo vocación de hablarles, de explicarles, y por eso sí tenía yo vocación para ser abogado, porque un abogado tiene que tener palabra, tiene que desenvolverse en palabras y defender a su cliente, ¿no? Así es.
como, como debe ser. Por eso, todo eso fue mi tiempo de niñez. Ok. Para nuestros paisanos de San Agustín de las Juntas, que son los que más nos conocen, les comento que nuestros padres fueron los señores Juan Méndez Hernández y la señora Juana Pérez Aquino, muy conocidos. Desde luego que las nuevas generaciones probablemente ya no se acuerden de ellos, pero esto es como referencia. Natalio, la vida siguió su curso, pero ¿cómo te recuerdas a ese pueblo de San Agustín de las Juntas, ese pueblo viejo de ese entonces? ¿Cómo era? ¿Nos puedes platicar un poquito? Este pueblo de San Agustín era de pocos habitantes. A mí me tocó ser el escultor o algo, pero había veces que el gobierno quería, para ser pueblo, quería 500 habitantes. Y nosotros, no sé si se acuerdan del Junto Agustín Cruz, con él fui para recoger firmas para los habitantes. Pero como no llegaba a la categoría de los habitantes, teníamos que recurrir hasta a los que ya fallecieron para llenar ese requisito, porque si no nos quitaban de ser pueblo libre. Municipio. Municipio. Y por eso teníamos que defender eso. A como diera lugar lo teníamos que defender, porque no queríamos que fuera una agencia o algo. Queríamos que siguiera ser un pueblo libre. Eso en cuanto a su composición política y la cuestión social, ¿cómo era este pueblo? Obviamente era un pueblo pequeño, las condiciones de vida pues de mucha modestia, qué tipo de casas había, qué viviendas, obviamente las calles de tierra, no había luz, no había agua. Pues para decir eso, para los que no saben, muchos jóvenes que ahorita tienen 50, 60 años, no supieron nada de la vida de antes. Pero en el pueblo casi no había calles porque había puras vereditas. Se atravesaba uno de un solar a otro para salir al otro lado. Eran puras veredas, calles pues casi no había. ¿Se atravesaban los solares? Los solares. Eso quiere decir que también había respeto. Había mucho respeto. respeto. O sea, podías dejar a la gente que pasara por tu casa. Pasaba uno sin que nadie nos decía nada. Y si alguien pasaba en nuestro solar, tampoco no decíamos nada, porque era libre. Había mucho respeto. Pero un respeto así, pues. Yo me acuerdo que mi papá, una vez un señor que se llamó Miguel Torres, no le hablé como a 50 metros. No lo saludé, pues. Entonces, al ratito llegó con mi papá y le dijo, vengo a reclamar porque su hijo no me habló. Le dije, papá, si estaba muy lejos. No, dice, agarró mi papá y me agarró una vara y delante del señor me golpeó, me pegó. Por no haberlo saludado. Por no haberle saludado. Y todo eso me recuerdo. Y yo dije, a lo mejor mi papá tiene la razón, porque sí, en realidad no lo saludé, pero en realidad estaba lejos. Pero todo tranquilo, todo era mucho respeto. Y Natalio, vamos a darle quizás un brinco a esta parte, y yo quisiera ver o escuchar a Natalio ya joven, ya quizás ya no sé si ya casado a esa edad, pero Natalio siempre fue inquieto, fue hasta innovador. Yo recuerdo que mi hermano fue dentro de los primeros equipos o grupos de jornaleros oaxaqueños que se fueron de los llamados braceros a Estados Unidos, con condiciones diferentes a las de ahora, porque ahora la gente quiere ingresar como indocumentado. Pero según me contabas, antes
el gobierno de Estados Unidos los contrataba y venía por ellos y los llevaba. ¿Por qué? Porque requería, como hasta la fecha, la mano de obra. La mano de obra mexicana es incomparable y ahí estaba Natalio también. Sí, yo fui de los primeros, en 1945, entonces fui la primera vez a Estados Unidos, pero nos contrataron aquí en el Palacio, allí. Querían gente, hasta salían a ver al paletero a ver si quería anotarse para ir a Estados Unidos. Y dicen, no, si está la guerra en Corea, nos van a mandar a la guerra. Y todos me dijeron que te vas a Estados Unidos. Sí, le digo, pero está la guerra, ¿eh? No le hace, le digo, pero yo voy. Y mira, no pasó nada, porque a la guerra se fueron los americanos, Sí. se fueron ya los preparados. Nosotros, ¿cómo nos iban a mandar si no sabíamos nada de armas? ¿Y cómo fue tu experiencia ya ahí como jornalero? ¿Había mucha explotación? ¿Los trataban como trabajadores o como esclavos? ¿Cómo los trataban ahí en No, Estados en Unidos? esos tiempos nos trataban muy bien. Nos trataban y como íbamos con un contrato, si por accidente se nos quebraba un dedo, se nos quitaba un dedo, no nos pagaban. Todo eso había. Llegábamos de trabajar y estaban las mesas limpiecitas, brillosas. Qué bonito nos trataban, ¿no? Nos pusieron nuestros cuartitos, cada quien en su camita, sus limpiecitos, todo bien. Los sanitarios bien limpios, todo. Un trato verdaderamente humano. Humanos, nos trataban muy bien. Y nos ¿Y contrataban. los dólares? En ese tiempo un dólar valía 12.50, que yo lo mandaba cada quincena, se lo mandaba a papá, a mamá, cada quincena yo le mandaba su dinero, cada quincena. Le mandaba yo, no me acuerdo cuántos dólares, pero aquí se hacía 1,500 pesos, sí, claro, que en ese tiempo era el equivalente. Muchísimo, pues. Mucho dinero. Y eso me queda de recuerdo a mí. Y le doy gracias a Dios. Y siempre decía yo que mis papás lo merecían todo. Un señor, Tomás Hernández, no sé si recuerdas. Sí, cómo no. Una ocasión me dijo, ya no le mandas a esos señores porque se lo malgastan. Le digo, mire, que se lo gastan. Le digo, para eso se los mando, para que se lo gastan. Se lo gastan. Para ellos es, y eso fue muy bonito porque cuando terminábamos nuestros 6 años de contrato, nos decían si queríamos otro contrato, pero yo no me quedaba porque las heladas, mira, las heladas, en ese tiempo, un año... ¿Qué trabajo desempeñaron ahí como jornaleros? ¿Qué actividad tenían que hacer? ¿El cultivo de qué? Yo en el primer año fui a la manzana, la fresa, el durazno y otras. ¿Algodón? Algodón también. Primerito nos mandaron al algodón y del algodón ya nos mandaron a la fresa, a los demás, porque pasaba esa temporadas, ¿no? Esa temporada y ya venía otra y otra. Hubo un tiempo que llegué al desaige de Betabel, al desaje Betabel. Yo como chaparrito, porque los grandotes del norte, los grandotes, pero ni para doblarse, pues. Hasta donde me recuerdo, Natalio, tú tuviste el primer tractor aquí en San Agustín de las Juntas. Sí, tuve el primer tractor y yo lo manejaba. Yo me acuerdo muy bien el terreno de aquí de que decíamos de la Virgen, lo desmontamos y se sembró. La tierra del Ticulute, donde se nombraba hoy, no sé cómo le llaman, la tierra del Ticulute, también se desmontó y lo trabajé, allí ocupé el tractor. Y en otros luego me ocupaban, 1 hectárea me pagaban 25 pesos, 1 hectárea, pero me iba yo de noche a trabajar, pero como era tranquilo, no se pensaba
que a robar algo, pues yo me iba muy tranquilo, tranquilo me iba yo. Y llegaba yo en la mañana, ya terminé mi hectárea. Una hectárea, 25 pesos me pagaban por trabajar en la tarde o en la noche o en el día, 25 pesos la hectárea. Y de allí, pues, mis terrenos, todo era con tractor. Y ya a la hora de surquear, iba yo con la yunta a parar surco, como se le dice, ¿no? Parar surco y a sembrar. Pero eso era muy bonito porque la cosecha se daba muy bien. La cosecha era una cosecha preciosa. Ahora el tractor era muy bueno porque volteaba la tierra, lo asoleaba, no tenía bichos, no tenía nada porque la primera volteada el tractor lo volteaba y se quedaba así volteado y el sol mataba a los bichos. Por eso a veces en vez la cosecha no se da porque tiene parásitos ahí, ¿no? Y entonces se ara con la yunta, pero se están los parásitos adentro. Entonces ese tractor me ayudaba mucho, por eso la cosecha se daba de lo lindo, de lo lindo. Bueno, don Natalio pues también fue galante con las mujeres, déjenme decirles. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Pues, porque yo me acuerdo que te decían el güerito o el güero. Mira, yo hasta a mi esposa le he contado, ¿no? Porque no, todo tiempo hay que contar las cosas, porque así deben ser. Yo en mi juventud, cuando yo tenía mis 18, 15 años, ¿Galán, galante o caballero? pues un poco de galante y un poco de caballero. Mira, no sé, pero yo sí quiero contar mi vida en mi juventud. Aquí en el pueblo, pues, yo fui, como dices, galante y caballero, porque yo tenía, yo tenía una novia nada más, que es la que más apreciaba yo, y como 6 decían que yo era novia de ellos, sin que sin que fueran, pero ellas se aproximaban, no, pues con el güero, yo con el güero, ¿sí? y el güero, y, y yo, no sé si te acuerdas de Irene. No me acuerdo de ella, pero sí supe que fue tu primera esposa. Mi primera esposa, fue mi primera esposa, pero fue una esposa muy tranquila, su mamá la cuidó mucho. Como dice el dicho, ahorita en estos tiempos es diferente, no podemos decir, porque estamos en el año 2022, debe ser otro tiempo, pero en esos tiempos yo no la podía ver así de frente, sino por medio de la cerca. Allí platicábamos. Cuando eran novios. Éramos novios, pero no la podía yo ni abrazar ni nada. Así era como a escondidas, ¿no? Escondidas. Y así. Pero te casaste con ella, ¿tuvieron hijos? 2, pero 2 fallecieron. hijos. Falleció ella también. Nos casamos. Y la única que me llevaba los recados era Marcelina, que todavía ya está grande también, pero Marcelina era una niña allí, trabajaba allí con sus papás de Irene, mi esposa, trabajaba con ellos y ella me llevaba, la Irene, la difunta Irene, hacía los recados y con ella me lo iba a dejar y yo también le hacía yo mi recado y con Marcelina le mandaba yo. Falleció Irene, después tuviste otro matrimonio. Sí, fue el segundo matrimonio. Entonces, con Irene duré como, que serán como unos 8 años, ¿no? Porque por la enfermedad falleció. Y ya con la segunda duré como unos 15 o 16 años nada más, no mucho también. Y también ya falleció, tú te das cuenta que ya falleció. Pero con ella tuve 6 hijos, que sí los conoces, ¿no? Sí, claro. Pues ellos. 6 hijos con la segunda mujer, sí. Margarita. Y tienes un tercer matrimonio. Sí, que es Conchita. Concepción. Así le digo yo,
Por el amor que le tienes. Por el amor que le Claro. tengo. Siempre le digo Conchita, no le digo Concha, sino le digo Conchita, ven para acá, Conchita, pásame, Conchita. Claro, Y claro. ese- ¿Con ella cuántos hijos? Dos Dos hijos. Hijas, ¿no? hijas, Con, dos. con Concepción. Y son hasta ahorita 89 años, pues bien vividos, ¿no? 89 Bien años. vividos. Natalio, yo quisiera que, si no tienes inconveniente, me pudieras platicar de tus servicios como ciudadano en este pueblo de San Agustín de las Juntas, que es un pueblo de usos y costumbres. Aquí los ciudadanos de ese entonces verdaderamente eran sufridos. Sí, ¿Tuviste cargos? ¿Tuviste sí, muchos servicios? Tuve servicios cuando llegó la luz, yo fui primero que fui comité de la luz. No sé si te Para la acuerdas. introducción de la energía eléctrica. Sí, me acuerdo. Yo fui el primer comité de la luz y de allí muchos servicios. Eso fue en el 67. Sí, en ese tiempo la luz pues nadie lo quería porque toda la gente tenía casas de basura, podemos decir, ¿no? Casas de zacate, de caña, ¿no? No había como ahora, ¿no? Ahorita nuestro pueblo es una ciudad, pero antes no era así, por lo que era. Un poco las condiciones económicas y un poco la costumbre propia, ¿no? O sea, así se acostumbraba, pues. Sí, todos al hacer su casa bonita de zacate de caña, era una preciosidad Así para es, ellos, ¿no? Sí, claro. Nosotros, como digo, yo aprendí a hacer el adobe y por eso tuvimos casas de adobe, todo fue todo de adobe. Nosotros tuvimos 4 casas de adobe, 2 ya no las viste, ¿no? Una que estaba en la esquina y otra que estaba así. 2 nomás, ¿no? La sala y la que donde construiste. Sí. Allí estaba otra. Así es. Esa casita la llenaba yo de mazorca. Sí, sí me porque acuerdo. se daba la cosecha. Entonces, pues, así fue en esos tiempos. Bueno, servicios, aquí por el sistema de usos y costumbres hay que pasar por muchos servicios. Sí, porque era a escala. Servicios de policía, de mayordomía, Comités. comités. ¿Tú cumpliste con esos cargos? Todos. Por eso tengo 26 servicios. Lo reconocen los del pueblo, porque muchos sí lo reconocen. ¿Cuál fue el último cargo que ocupaste? La alcaldía. La alcaldía, eso fue hace no muchos años, ¿no? Hace unos 9 años aproximadamente. Sí, 6 años sí, más o menos. aproximadamente. Sí, sí. Es el último cargo que ocupaste. El último cargo que ocupé fue la alcaldía. Bonito, los usos y costumbres se respetaban, pero Natalio, también hay que decirlo, nuestros usos y costumbres de ahora ya no se respetan. No, porque ahora como dice un dicho, ¿no? Lo voy a decir, ahora son malas costumbres, porque ya no son como antes, pues que había respeto, que todo era tranquilo, todo. Yo me acuerdo que en mi niñez, voy a tratar un poquito de mi niñez todavía. Mi papá, yo tenía mi padrino, ¿no? Mis padrinos. Y los domingos me mandaba a barrer su patio. Y sí me gustaba porque me daban mi chocolate, mi pan, y me iba yo a barrer su patio. Decía mi papá, vas a agarrar tu escoba, vas a barrer ahí de tu padrino. Y entonces, ya que acababa yo de barrer, me decía, vente, vas a tomar tu chocolate, mi pan. Y si ya estaba el almuerzo, pues me daban de almorzar. Y esa también me recuerda mucho, esa infancia, muy bonita, que ahora ya no se acostumbra. Pero en los usos y costumbres, ahora por ejemplo, tenemos que decirlo porque es una realidad muy triste. Yo hasta donde me acuerdo todavía de algunos sucesos vivos, que yo los viví pues, y más anteriormente que me platican los mayores. Los presidentes municipales, bueno, eran nombrados en la asamblea, pero había muchos ciudadanos que no querían servir como presidentes municipales. No. Yo cuando fui teniente de la policía, entonces compadre Julio salió electo. No sé si lo conocí. Sí, ¿cómo no? Julio Aquino. Sí. Pues él no quería y se escondió entre el zacate
un montón de zacate ahí se escondió. Cuando lo fuimos a ver, porque que ya era electo y tenía que ser, pues. O sea, el pueblo, la asamblea lo nombró, quería o no quería, él tenía que servir. Tenía que ser. Entonces, fuimos a su casa, ¿no? Y lo fuimos lo anduvimos buscando. No, dice su esposa, no, pues no está, dice. Bueno, luego nos pusimos a pensar que por ahí estaba, ¿eh? Pues entre el montón de zacate ahí se escondió. Y era mi compadre, porque yo llevé a todos sus hijos, son mis hijados, todos sus hijos. Entonces, compadre, dice, yo no quiero servir porque ¿con qué me voy a mantener? Dice, ¿con qué si no tengo ni un peso para mantenerme a la presidencia? Le digo, mire, compadre, yo cumplo de llevarlo ahí daste sus palabras, ahí pide si quiere ser o no. Pero yo sabía que sí iba a quedar, pero con eso lo tranquilicé. Bueno, vamos pues, compadres, y nos fuimos. Lo presenté, aquí presidente, mire, aquí le traigo la persona que usted me indicó, ahí está. No, pues de una vez se quedó, porque ya y bien, esto viene al caso porque en esos tiempos, pues, no había presupuestos como ahora. Un presidente municipal, a veces me decían que tenían que poner de su bolsa hasta para los pasajes, ¿no? Todo. Mira, voy a contar una cosa. Cuando fue presidente el compadre Julio, él o todos nos llevábamos nuestra servilleta de tortilla con frijoles aquí atrás de la camisa. Nada de ir a un restaurante como ahora, ¿eh? Allí nos llevábamos nuestro porque no había dinero. Yo cuando fui teniente agarrábamos un reo, por decirlo así, lo presentábamos y su multa era una mano de papel o ¿qué otra cosa daba? La parafina, ¿no? 1 kilo de parafina, porque no había luz. 1 kilo de parafina. Esa era como la multa. Esa era la multa. Y ya que nos pateó, un borracho pues nos pateó, nos arañó, y eso le cobraban. Otra, cuando al reo le cobraban dinero, entonces le decían, mire presidente, déjeme usted salir y voy a trabajar y ya le traigo el importe. Y el presidente le dice, bueno, sí. ¿Había credibilidad? Había honestidad, había seguridad. Okay. Porque sí regresaba esa persona a pagar su multa. Bueno, a diferencia de esos tiempos que ya no van a volver, cuando un presidente municipal no quería serlo porque implicaba ocuparse y desocupaba sus trabajos y su familia. Hoy en día ese cargo es peleado aquí en San Agustín. Pues sí, ¿por qué? Porque hay mucho dinero. Y no pocos, hay millones. Y lo malo y lo bueno que era antes, porque era puro tequio. Antes, tequio en la policía, tequio en hacer un tequio en la calle, hacer un tequio en el cerro, hacer tequio en el río, todo era un tequio. Pero nadie cobraba, nadie. Ni el presidente, ni nada, ni un peso, pues. Yo fui de comité de festejo en ese año. Se cobraba un peso. Se cobraba para la fiesta, ¿no? La cooperación de los ciudadanos. La cooperación de los ciudadanos, un peso. Entonces, los que bailaban en la danza no les cobraban porque iban a bailar gratis. A la banda de música no se le cobraba porque era un tequio. O más bien no se le pagaba, ¿no? No se le pagaba, ni le podíamos decir vas a dar un peso. Nada. Todo era muy tranquilo, muy, muy bonito. Por eso yo me recuerdo, todo eso me acuerdo yo, lo tengo aquí, porque me acuerdo que fue muy bonito antes. Natalio, a tus 89 años de edad, todavía bastante lúcido y gracias a Dios sano, ¿qué futuro le ves a San Agustín? ¿Ves algún futuro que te pueda dar una satisfacción? No, yo ahorita no lo veo a futuro porque hay mucho dinero y todo el dinero no sé ni dónde se va. No sé en qué lo emplean, no sé si lo gastan, se lo disfrutan entre ellos, no sé qué hacen.
Pero antes, mira, voy a contar algo cuando éramos ayuntamiento. No sé si se acuerdan que había un terreno que se llamaba el terreno del Santo. Allí íbamos a cultivarlo, y cuando ya se levantaba la cosecha, se desgranaba y de ese dinero se hacía algo. Por eso está la iglesia. En el 1932 la iglesia, la bóveda se desmoronó, los campanarios se voltearon, porque tembló todo el día. Pasaba un temblor y otro, y otro, y otro. Por eso los campanarios, no sé si los vieron, los campanarios se voltearon, después se quitaron. Ahorita los campanarios que están no son los originales, no. porque se quitaron. Las campanas estaban abajo. Entonces el dinero que se captaba se aprovechaba bien. Se aprovechaba. No había fugas, no había robos, no había... Nada. Nadie podía robar porque no había dinero también, no había. Pero ahora veo que el dinero que hay, millones, se debería emplear en beneficio de las calles. Mira cómo están nuestras calles, cómo está todo mal. No debe ser así. Yo lo veo mal, pero por eso se necesita aquí en San Agustín nombrar un presidente, pero de usos y costumbres como antes, que no se cobraba, y con esos millones, San Agustín realza, porque se puede hacer mucho, pero ahorita no, porque hasta el barrendero, todos cobran, todo, y allí es donde está mal, pues, está mal. Yo lo veo mal, porque antes no era así, era usos y costumbres con beneficios al pueblo. Natalio, antes de finalizar este trabajo, ¿quieres dar algún mensaje final? Pues mi mensaje, decirle a los del pueblo que los que no, muchos jóvenes a lo mejor no me conocen, a lo mejor sus papás no han dicho Natalio es Natalio, y Natalio viene desde abajo, él ha hecho todos los servicios, él es nacido y criado en San Agustín de las Juntas. Todo eso quisiera yo decirle, ¿no?, a todo mi pueblo, que sí, los más muchachos entre 20 y 25 años ni me conocen, ni saben quién es. Creen que yo vine de otro mundo, pero no, yo sí. En un tiempo me fui, eso sí no lo niego, por tanto servicio. Me fui cuando la alcaldía, cuando me dieron cuando terminé de policía, cuando fui teniente de policía, me llamó el presidente, vas a servir otra vez de teniente. ¿Cómo? Le digo, si acabo de servir. No, dice, pero aquí se acostumbra doble. Bueno, le dije, como ya sabía que me iba a mandar a la cárcel, le dije, voy a traer mi petate, mi cobija, mi machete y regreso. En ese momento me fui. ¿Pero te fuiste de San Agustín? Me fui de San Agustín. Por ese temor de que te encarcelaran. Pues me cancelaron, me estaban obligando a ser otra vez teniente. Y que ya había sido, pues. Y teniente en ese tiempo no era tan fácil, porque había bandidos, había de todo, había, pero venían de fuera, y los que robaban eran de fuera. Aquí San Agustín nos conocíamos porque era chiquito, todos nos conocíamos, y un malhechor venía de fuera. Entonces, a todo eso nos afrentábamos, un teniente se afrentaba, había balazos, había todo. Bueno, pero hace ya varios años que ya regresaste a tu tierra, y yo veo que a tu edad pues sigues con el anhelo de ver a este pueblo cada día mejor. A tus 89 años, pues ya ni para prestar un servicio, pero desde aquí estás observando lo que está sucediendo, lo que acontece. Sí, yo también quiero contar, cuando me fui a la colonia del maestro, me nombraron presidente de la colonia del maestro.
Yo fui presidente del Colegio Maestro, pero, ¿qué hice? Hacer algo, hacer beneficios. No había agua, no había luz, un poquito de aquí hasta por allá. Y yo tuve que enfrentarme a solicitar la luz, el agua y parte de pavimento nada más, porque hasta ahí me quedé. Cuando yo terminé, querían los de que yo me renovara otro tiempo para beneficiar más a la colonia del maestro. Pero yo ya no quise, ya no pude. Fue cuando entonces ya me vine por el pueblo. Pero ya duré como unos 14 años o 15 años. Porque decían que si yo venía a San Agustín, me iban a meter a la cárcel por no cumplir. Tenías que pagar la deuda. Tenía que pagar. Bueno, afortunadamente eso no ocurrió y hoy gozas pues de esta tranquilidad aquí en tu casa. Sí. Muy tranquilo y yo pues te agradezco, hermano, porque pues tú sabes que yo me dedico a esto, a entrevistar a las personas y la intención de venir a platicar con mi hermano no es ni protagonismo, sino reconocerte, hermano, toda esa trayectoria que has tenido y que de alguna manera, tenemos que decirlo, también has honrado la memoria de nuestros papás, de nuestros padres. Sí. Y lo cual te reconozco y te agradezco. Si no hay otra cosa más que agregar, pues yo le doy gracias a Jessica García en la cámara, Jaime Méndez, y seguiremos contando historias. Gracias.